La propaganda, como en otras elecciones y particularmente los spots, los anuncios llamados de campaña negativa, se han convertido en parte de la campaña misma. Desde hace años, reformas electorales han tratado o buscado mejorar la calidad del debate, pero ahí tiene una saturación, millones de spots, y la pregunta sigue siendo, y cada vez contestada de manera más rotunda, de manera negativa, si estos spots van a ayudar a tener un voto mejor y más informado. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos que contextualicen el debate y regresamos aquí a nuestra mesa a hablar con dos especialistas, con dos puntos de vista sobre esta materia. La propaganda de los partidos y el uso de cualquier recurso en las campañas para vender a los candidatos ocupan la mayor parte de las críticas al proceso electoral desde hace años, y los comicios del 2015 no son la excepción. Incluso desde instituciones como el Senado o el INE se hacen llamados a los partidos para evitar la guerra sucia de spots, en un momento en el que se extiende el descrédito de los ciudadanos hacia los comicios, y esos mensajes, en su opinión, contribuyen a la desconfianza hacia las urnas. La reforma política del 2007 prohibió la contratación de espacios de radio y TV a partidos, candidatos y particulares, pero mantuvo el esquema de difusión de spots en tiempos oficiales, en un porcentaje que satura los medios con la transmisión de 7 millones de ellos, solo en la precampaña. Asimismo, reforzó los controles contra las campañas negativas. El PAN arrancó con una dura campaña negativa de críticas hacia el PRI, a la que este contestó también con fuertes denuncias. El INE bajó algunos spots de ambos por considerar que cruzaban la línea de la denuncia y entraban al delito de la calumnia. ¿Realmente influyen las campañas en el votante? ¿Cuál es el impacto de las negativas? ¿Qué implica para las elecciones la saturación de spots? Número 1. Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, manifestó que la calidad de la contienda depende del nivel de discusión que los partidos y candidatos quieran imprimir en sus mensajes. Se tiene la oportunidad de convertir a los tiempos oficiales de radio y televisión en un poderoso elemento de la cultura democrática, explicó Luis Miguel Barbosa. Número 2. Según encuesta de Parametrías, 65% de los ciudadanos encuestados piensa que la propaganda política influye nada o poco en la decisión del voto, mientras que el porcentaje se eleva en 74% en el caso de los mensajes en periódico. Número 3. Las campañas de contraste son para decantar políticas buenas de las perversas. Así lo dijo el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas y vamos a entrarle a hablar del tema de la propaganda y particularmente de las campañas negativas. Para muchos, la propaganda en general de esta campaña, como ha sido también una crítica reiterada en otras, es fea, es mala, es criticable, pero en cualquier caso ahí está y es uno de los centros de discusión y del debate. Los spots que se suben, que se retiran, que atacan, que muestran contraste entre los candidatos. Y la pregunta de fondo que viene sucediéndose elección tras elección es si este modelo de comunicación, como en algún momento se prometió, realmente puede o está en su capacidad elevar la calidad del debate y finalmente lograr un voto más informado. Para discutir sobre este tema me da mucho gusto que esté con nosotros, como ya lo ha estado otras veces, Paco Abundis. Paco. Gracias, muchas gracias por la invitación. Director, fundador de Parametría, muchas gracias, Paco. Al contrario, gracias por la invitación. Placer, de verdad. El placer es mío. Y Julio Juárez Gamis, especialista ya de muchos años, ha escrito mucho sobre este tema de las campañas negativas, sobre la propaganda, especialista en comunicación y en campañas electorales. Profesor investigador de la UNAM. Correcto. Oye, muchas gracias, Julio. En contrario, es un placer estar con ustedes. Un placer. Y si quieren, vámonos directo, Paco, y es desde la reforma electoral de 2007, te acordarás, 2007, 2008, la gran promesa es vamos a sacar el dinero de las campañas electorales y además vamos a lograr, con el nuevo modelo de comunicación del que se hablaba, elevar la calidad del debate. Ya tuvimos la elección de 2012, ahora tenemos esta intermedia. Realmente este modelo de comunicación ha elevado la calidad del debate en los procesos electorales, ¿sí o no? Yo creo que en términos generales no, y tiene que ver con algo no en específico de esta ley, sino algo que esta ley heredó. Para empezar, es un tema de formatos. A diferencia de lo que pasa en otros países como en Europa, de esto Julio debe saber bien,
donde no puedes dar en un spot de menos de 2 minutos, ¿no? Porque si no es de 2 minutos no explicas nada. Aquí toda la mediatización tiene una tendencia a trivializar el debate, porque lo que puedas decir en 40 segundos, 30 segundos, no te queda otra más que simplificar temas que son bastante complejos. Entonces ya para empezar tienes un problema de formato que es muy complicado, que por ley, bueno, no te puede salir de ese parámetro, ¿no? Punto 1. Punto 2, todo este debate sobre lo que es hay muchos términos, ¿no? Si es campaña negativa, campaña negra, contraste. Si quiere, eso es un eufemismo, ¿no? Pero hay como muchas formas de ponerlo. Ajá. Pero ¿cuáles son los límites? ¿Cuándo sí, cuándo no? Hay criterios, ¿no?, genéricos. Otra vez, esto no es privativo de México, creo que pasa en el mundo. Mientras son asuntos de vida pública se vale, mientras es una cuestión de récord, ¿no?, récord en tu administración o en tu gestión se vale. Los temas personales no siempre son admisibles. Pero creo que esto, que para muchos países es más un tema de ética y de práctica, aquí lo hemos querido regular, y es ahí donde yo creo que empiezan nuestros problemas. Es decir, aquí, como muchas otras cosas, creemos que las vamos a resolver con leyes y no con práctica. Es interesante, déjame ir con Julio. No sé si tú estés de acuerdo con la primera afirmación. Toca dos temas, el de las campañas negativas y el de los spots. Déjame empezar por los spots, si estás de acuerdo con el tema de los formatos. Y si es así, Julio, la verdad es que, a ver, desde 2009, 2008, 2009, después de aquella reforma en la que se crea este modelo de comunicación que persiste, la crítica sobre la spotización de las campañas era generalizada, había consenso. Hubo luego la oportunidad de modificarla en la reforma política que incluso creó el INE, y ahí se metieron con todo, hasta cambiar, digamos, la naturaleza de la institución, nuevas facultades, etcétera, pero sobre eso no hicieron absolutamente nada los partidos. ¿Cómo lo explicas? Mira, yo creo que el modelo de comunicación política que tenemos da cuenta perfectamente de cómo entiende el político mexicano la comunicación y la comunicación política. Este es un modelo que pasa y transita en su estructura, como mencionaba Paco, por la cantidad. No es un modelo que esté pensando en cómo la gente procesa información publicitaria, que eso es bien importante, porque los spots políticos no compiten contra otros spots políticos, sino compiten contra la publicidad, que ya de por sí inunda las mentes y la atención y los procesos, digamos, cognitivos del electorado. Entonces, o sea, no están pensando ni en el auditorio, ni en el ciudadano, ni en la manera de recibir un mensaje. Están pensando que el que comunica más tiene más posibilidades de persuadir al electorado. Tú revisas los modelos de comunicación y el espoteo desde 2009, 2012 y ahora en 2015, y ha ido perfectamente en una curva de ascendencia. Déjame usar el símil, digamos, no son las operaciones quirúrgicas de las últimas guerras tecnológicas, sino bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Son bombas, literalmente. Peor que eso, son caballos, son caballerías. O sea, en un país que todavía el siglo XIX. En un país que no tiene mercados de televisión, es decir, el modelo mexicano es un poco una mezcla, es un Frankenstein entre el modelo estadounidense de un altísimo espoteo, pero sin una particularidad que hace distinto totalmente al modelo estadounidense, que ahí sí quirúrgicamente tú puedes espotear en distritos, en estados, en secciones electorales en donde tú percibes que la competencia es más cerrada, y ahí quieres conversar en televisión y en la radio. En México no tenemos mercados electorales, entonces avientas un spot y ese spot, literalmente, como mencionabas, ¿no?, me gustó ese símil, es una bomba gigantesca que termina inundando electores que no te permiten segmentar estratégicamente mercados y llegar a esos mercados. Bueno, Paco todavía la rebajó más, lo mandó a caballería del siglo XIX. Pero ya hay un tema fundamental que acaba de tocar Julio, que creo que sí es un buen... hablar de ese origen creo que te puede explicar mejor lo que está pasando. Creo que la clase política se creyó esto de la mercadotecnia, cuando en realidad en buena parte de las discusiones sobre política hablas de persuasión. Son escuelas completamente distintas en términos de comunicación y en términos de... Pero sácame de la duda, o sea, lo que entiendo de lo que acaba de decir Julio es que ni siquiera están pensando en mercadotecnia, porque en la mercadotecnia, por ejemplo, comercial, tampoco el criterio es cantidad, sino eficacia, focalizar, segmentar, etcétera. Estableciendo relaciones con el electorado. Lo que no están haciendo comunicativamente es... Así es decir, creo que esta parte...
de la mercadotecnia política, como lo dice el término, es a ver qué te vendo, ¿no? Pero eso empezó siendo una metáfora. El vendo significaba persuadir en el origen. Aquí le están tomando literal a ver qué te vendo. Y eso es tomar al ciudadano como en su dimensión de consumidor. O sea, no te estoy convenciendo. No te estoy persuadiendo. Si al final a mí lo que me importa es que tú el 7 de junio llegues y taches la boleta como yo quiero. ¿Qué me tomó hacer eso? Ahí luego vemos. Ahí luego vemos. Y en toda democracia, cómo llegas a tachar esa boleta y qué haces, importa muchísimo cómo llegaste ahí, para ver tus niveles de sustento, para ver tus niveles de apoyo, porque si nada más hice que la tachara, si no te convencí, pasado mañana te los quita. A ver, pero entonces, ¿coincidirían en esto o no? Y es la falta de eficacia de la propaganda política que se hace y se transmite. Las críticas sobre Depende lo qué mala quieras. que es, el origen tiene que ver con las propias desviaciones de la clase política. Pero es que, a ver, son dos cosas. ¿O no? Una es la estructura, es decir, una es el número de spots que vemos. Eso, ¿Y digamos, por qué estamos viendo los famosos 48 minutos que... reflejan de tiempo su hay en la idea de televisión? cantidad. Bueno, pero otra cosa que va en paralelo es la calidad de los mensajes que se producen y se spotean en esos 48 minutos. Y el Pero es modelo que del que parten. Y Las el dos, modelo las de la dos lógica. están restringidas por la propia ley. Ley que podrían haber modificado y no hicieron. Yo creo que están más restringidas por la manera en la cual se entienden y los partidos políticos en México están entendiendo la comunicación. Porque entonces la comunicación política es mala porque ellos no la entienden y creen que la entienden. O sea, O entienden es que un no entienden. estilo, Ya me hiciste bola. o es un estilo, por eso yo creo que hablar de eficacia es un término pues, que depende de tus fines, ¿no? Si eficacia es ganar votos, tal vez sí lo están ganando, ¿no? O sea, ¿Sí? es muy difícil en estos términos hablar de eficacia o de eficiencia. Yo más bien me iría por eso a una discusión más de fondo digo, suena muy normativo lo que voy a decir, pero ¿de qué tipo de ciudadanía queremos? ¿A qué tipo de votante estás llegando? Porque finalmente las campañas políticas, la mejor forma de justificarlas es que no tienes todo el tiempo ni toda la vida para discutir opciones de gobierno y política pública. Tienes una oportunidad y esas son las elecciones. El tiempo acotado para discutir. Y por la debatir, forma en que tomar se están... decisiones. Esa es la mejor justificación. Sí. Y por la forma en que están haciendo estas campañas, de lo que menos se trata aquí es de discutir. Te acuso, me acusas, ve los términos en los que han puesto las campañas, todas son campañas negativas. Ahora, voy a tener que hacer un corte y voy a regresar contigo, Julio, para retomando lo que acaba de poner sobre la mesa Paco, y es si son o no son efectivas las campañas negativas, no solamente digamos que en el modelo del ciudadano racional que busca la información correcta para procesarlo y tomar una decisión racional, sino si son efectivas para lograr votos, para llevar más gente a las casillas y que voten por ti. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, estamos hablando de la propaganda política y particularmente ahora que regresemos en el segundo segmento de las campañas negativas. Estamos de vuelta en Opiniones Encontradas, gracias por seguir con nosotros, estamos hablando de la propaganda política y en particular ahora nos vamos a meter del asunto de las campañas negativas, si son o no son eficaces y la eficacia desde qué punto de vista y desde qué modelo. Pensando en lograr qué. Estamos hablando con Paco Abundis, director, especialista, profesor de la UNAM. Me quedé contigo, Julio. El debate ya lo metió Paco y es si son eficaces. Estamos pensando, en el corte hablábamos, a ver, las campañas que hizo el Partido Verde le permitieron trepar Mira, en las encuestas. Digamos que ahí habría eficacia al menos en términos de intención de voto. sí, aunque los spots son solo una variable de tantas variables, ¿no? Es decir, aquí una vez nos enfrentamos una vez más a este tema de la causalidad, es decir, ¿qué causa el incremento en la simpatía de un partido político? Hay una variable que resalta, pero no es la única variable. Déjame, antes de entrar al tema exactamente de la negatividad y los ataques, el Partido Verde, por ejemplo, déjame subrayar esto, el Partido Verde no ataca. No, tiene una estrategia desde hace varios sí. años y varias campañas. Prácticamente es el único. Es el único partido, es de los pocos partidos que lo único que se decide hacer es machacar 2 o 3 mensajes En términos de y estrategia de repetirlos de comunicación. manera sistemática, ¿no? Podemos obviamente debatir la manera en la que lo está haciendo y la manera en la cual la ley está siendo violentada. No, y puedes decir 2 o 3 propuestas simplonas que procesaron legislativamente que muchos descalificarían, pero que la gente lo está leyendo.
En el fondo del asunto, independientemente si la publicidad es, o la propaganda de los partidos es negativa o es promocional o lleva un mensaje de positividad o de emoción, digamos, de entusiasmo, la credibilidad de los mensajes políticos, el valor agregado que el ciudadano percibe cuando está enfrente a un spot, es muy bajo en México. Los estudios que se han hecho, nosotros hicimos un estudio en la UNAM con la gente de Millward Brown, que es una agencia de investigación de mercados, en varios de las seis métricas que ellos miden en publicidad comercial, en todos los rubros, la publicidad política está abajo de la media de la publicidad comercial en México. Es menos creíble, es menos disfrutable, la gente considera que es menos interesante en términos del valor agregado informativo que ofrece, y a la gente le disgusta muchísimo. Entonces, ya de entrada tú partes cuando eres un político, un partido político, y mandas un mensaje, la gente está viendo tu mensaje hacia abajo. A ver, falta de credibilidad y el modelo genera saturación. Pero al mismo tiempo, Paco, cuando salen campañas negativas, para muchos es cuando le pones un poco de pimienta al asunto. Y en otros lugares te dirían, oye, ¿cómo vas a hacer una campaña? ¿Cómo vas a salir a hacer una propaganda sin tratar de contrastar, por ejemplo, temas como la corrupción, temas como los abusos? Y ahí están algunos de los spots que fueron bajados. Ahorita, si quieres, le entramos a qué criterio, pero... A ver, ¿no es un poco exagerado en términos de criterio descalificar cuando pues es difícil hacer una campaña si no señalas también desde la oposición problemas como estos? En general te diría que sí, digamos, para evaluación, no sé si de cualquier campaña, pero si hubiera alguna, no una regla de estrategia, pero habría poca gente que te diría, no, tienes que diferenciarte, y parte de esa diferenciación es ser crítico con tu antecesor o el de enfrente, o en términos generales. ¿Cuáles son los problemas de lo que está pasando ahora? Si ya lo ponemos en plano práctico. Uno, que todos están utilizando la misma estrategia. O sea, de 10, 8. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contraste? ¿No? Al contrario, te estás haciendo homogéneo con todos, ¿no? Primer punto, digamos, si lo aplicamos a lo que está pasando. Ajá. Segundo, que sí la campaña de contraste te debe dar, es una etapa. No es toda la campaña. Y aquí desde las pre-campañas, ahora las campañas, y lo que dice Julio pues es bastante claro, pues ahora sucede que el que está destacando es el único que tiene una que no es negativa. Y entonces sí se nota, sí se escucha, porque nos propone vales, nos propone una acción contra el crimen, porque entonces se distingue, ¿no? Entonces, en la situación que estamos teniendo ahora, no estoy bien seguro que sean de contraste, ¿no? Más bien se están haciendo homogéneas. Okay. Y otra regla de estrategia básica, ¿no? Pero digo, desde la investigación se tiene que observar, te tienes que acordar que cuando tú hablas mal de alguien, nomás acuérdate que estás hablando mal de ti mismo, ¿no? Y de las más, hablando de eficacia, ¿no? De las más eficaces que yo he visto, pero con costos altísimos recientemente, en 2012 tú tuviste una candidata, la única, que sí, bajó al actual presidente, le quitó 50 puntos de reputación, probablemente electoralmente le debe haber quitado unos 7, 8 puntos del resultado final, pero ella se fue al tercer lugar. Entonces, sí, claro, fue eficaz en su fin. Es el mejor ejemplo del efecto boomerang. Así es, fue eficaz y sí lo bajó. ¿A qué costó? Que ella se fue a tercer lugar. Ahora, entonces tiene sentido, estoy pensando en algunos spots que el INE ha bajado, como el del viaje del presidente con 200 invitados a Europa, o el tema del reloj del presidente del PRI. ¿Tiene sentido bajarlos? Bueno, si tú lo ves desde cómo está configurado el modelo, y nada más déjame hacer la precisión que es la comisión de quejas la que los baja, sí. Si ya la discusión antes llegaba a la mesa del Consejo General, ahora ya ni llega a esa instancia, es decir, son unos cuantos expeditos. Son 3 personas. Es el famoso PES, sí. ¿No? El proceso especial sancionador, sí. Y después el tribunal va a determinar si efectivamente ese spot, ¿no? Pero la medida cautelar hace que el spot baje. Por cómo está configurado el modelo, con que ese spot esté 3 o 4 días al aire, tiene una exposición importantísima, es decir, tú lo puedes bajar 3 o 4 días después, incluso 5 días después, y ese spot alcanzó una curva óptima de presentación de una campaña comercial como muchas otras que se hacen en 4 o 5 dirías, días. Las campañas negativas son muy vistas. Además, todos los medios hablan de ellas. Y cuando lo sacan, el daño ya está hecho, claro, por el eco mediático. Entonces, la reproducción en otros medios. Hay dos visiones. Tú puedes tener una visión, una óptica liberal, yo comulgo un poco más con esa, que sea el electorado el que decida, que sea el electorado el que castigue a los que atacan,
y eventualmente si cree y confirma y compulsa que el atacado también es culpable, que le reste puntos al culpable, ¿no? Es decir, esa es la visión liberal. La visión conservadora es, hay cosas que no se deberían de decir, normativamente hablando, en una democracia, en nuestras propias aspiraciones democráticas, hay cosas como la imputación de un delito, que es lo único que está hoy reglamentado, ¿no? Porque yo escucho en todos lados, es que están prohibidas las campañas negativas. No, lo que está prohibido es la calumnia. Es decir, tú no puedes acusar a alguien de haber cometido un delito. Y lo que están haciendo los partidos en estos spots es acusar a sus contrincantes de haber cometido un delito. Entonces, esa es la narrativa a través de la cual está cruzando un poco estas decisiones sobre si se bajan o no se bajan los spots. Y perdón, y regularmente esas reglas de las que habla Julio son o de autocensura, autorrestricción de la vida democrática más madura, más allá de lo que te impone una ley. Porque sabes que va a tener un efecto sobre ti. Entonces tú te restringes. Pues hay una parte aquí que sí, los medios creo que no llegamos a hacer esa chamba, ¿no? Que en inglés se conoce como fact-checking, ¿no? A ver, ¿lo que estás diciendo es cierto? ¿Es cierto que el partido que dices que se acaba de formar de veras no tiene políticos? ¿Es cierto que tú puedes acusar al otro de corrupción cuando tú... Es decir, son los medios y también los ciudadanos. Y la clase política, pero en general quien te lo simplifica, en general son los medios. A ver, tú tienes autoridad para hablar de ese tema cuando tú votaste así en tal ley, cuando tú hiciste esto en tal ocasión. Ahora. Esa parte es la que es muy delicada en buena parte del mundo democrático y por eso te restringes, frecuentemente te autorregulas porque no vaya a ser. Es el efecto en este momento, en esta parte delicada que señalas, Paco, ¿tú dónde te ubicas? ¿Qué es lo que necesita este país? Pues una posición, tomando la nomenclatura de Julio, respecto a las campañas negativas, como liberal o como conservador, ¿qué es lo que crees que la democracia mexicana necesita en este momento? Yo coincido que si le concediste el voto al elector, ¿por qué le vas a prevenir sus oídos castos, ¿no? Es decir, y muy similar es lo que pasa con la información que generamos en opinión. O sea, también estás en contra del modelo. ¿Te parece que el modelo está sobreregulado? Me parece que está sobreregulado, que al final del día, al final de la historia, el que se pasa, paga. O sea, el que se pasa en acusaciones, y por eso te pongo el ejemplo de 2012, más claro que eso no puede haber. Tú lograste tu fin, está bien, con tu costo, vete con tu costo, ¿no? Yo creo que buena parte, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, creo que para hacerlo más ilustrativo para el público, estoy seguro que pues agarre ya visceral que traen entre las dos principales fuerzas electorales, PAN-PRI, va a tener una consecuencia electoral, no tengo la menor duda. ¿No? Pero, digo, ahí veremos de qué tamaño, de qué forma, en qué lugares. Es muy difícil de cuantificar. Pero es muy poco probable que si tú estás en una campaña negativa tan enclochado, tan metido, porque ya ni siquiera te puedes distinguir el emisor ni nada más sabes que los dos salen muy mal. A ver, PAN y PRI pueden ser muy mal en su campaña de ataques mutuos, pero a ver, el Verde también, entiendo, según últimos estudios, se ha llenado de negativos con la campaña que los partidos le tiraron encima. Pero no es campaña, como consecuencia. Bueno, son las críticas, es más bien, pero las críticas y la sanción del... Sí, pero eso transita por la vía noticiosa y la gente en este país no sigue noticias. Lo que están viendo cuando van al cine, cuando aprenden la televisión, cuando escuchan la radio, cuando ven el decorado, digamos, el urbano público, lo que están viendo es una campaña Spot. que está literalmente en todos lados, ¿no? Spot mata notita. Por supuesto. Entonces, la discusión del círculo rojo ¿no? Nos entretiene a nosotros, pero la mayoría de la gente lo que está siguiendo es lo que está viendo en su consumo de medios tradicional, que tiene muy poco que ver con el tema informativo. Entonces, ¿tú coincidías también lo mismo? ¿Una campaña negativa finalmente es un boomerang? Yo creo que... ¿En los dos casos? Mira, el efecto, lo decía Paco ahora y coincido plenamente, es decir, el efecto deseado de una regulación electoral es la autocontención, es decir, los partidos políticos sepan que atacar tiene un costo. Tú puedes calcular y decir, bueno, nos va a costar tantos puntos, pero prefiero bajarle al otro tantos otros puntos. Es decir, eso se puede calcular, los partidos políticos lo hacen. En México, sin embargo, hemos pasado de esta curva de aprendizaje de un electorado muy, muy ingenuo que llegó a 2006. Y qué lejana se ve ahora esa frase de un peligro para México. Es decir, eso está fresísima. Si lo comparas con el contexto actual. Oye, en ese momento era incendiario. Ni siquiera es la imputación directa. ¿Y cómo ven la del despeñadero ahora? Un poco más imaginativa. Sí, pero vean... refleja un crecimiento del electorado. Pero ¿de dónde pasamos del 2000? Vámonos 6 años antes del 2000, ¿no? Fox, El Cambio,
el electorado también ha ido aprendiendo y nuestro umbral de tolerancia de esa negatividad ha ido aumentando. Es decir, la gente cada vez tolera un poco más y empieza también a castigar a los partidos que atacan. El mejor ejemplo de ello es Josefina Vázquez Mota en 2012, ya lo dijo Paco. Es decir, si tú atacas, corres el riesgo de que el electorado diga, a mí no me gusta que un político ataque. De hecho, una primera plana de un diario recientemente destacó como un consultor que está asesorando a nuestros partidos fue el que llevó al fracaso a Hillary Clinton en la elección contra Obama. Me parece interesante la historia porque, es decir, esta idea de, y por eso creo que no que tengamos el deber, pero es muy interesante ver qué pasa en Brasil, qué pasa en España, qué pasa en Argentina, porque son los mismos consultores, son las mismas fórmulas y que se están experimentando hoy en Guatemala y mañana en Venezuela, pasado mañana en Colombia. Y la que te salió en algún lado, si eres el consultor, vas a venir y la vas a aplicar en tu próxima campaña. Y dirías a veces los mismos fracasos. Yo los invito a que sigamos con este tema. Todavía tenemos un buen rato de campaña para ir analizando algunos como spots. otros 12 millones de spots. Nos quedan 12 millones de spots para seguir platicando. Ponemos el spotómetro y al llegar, pues todavía nos quedan 16 millones, ¿no? Así que hay para dar y regalar. Si quieren, ahí cuando lleguemos a 8 millones, nos volvemos a sentar y tratamos de evaluar. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Paco Abundis de Parametría y muchísimas gracias Julio Juárez Gámez de la UNAM. Gracias a los dos, sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, misma hora, y mientras tanto, páselo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.